Radio 10. 105.5. La radio que hacemos juntos. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo se perderá. Charles Chaplin. Sueños y sonidos. Dos minutos en la ciudad, en toda la República Argentina. Nosotros continuamos haciendo sueños y sonidos. Hay muchísimos mensajes, pero ya sonó la campana, ya sonó el timbre, como quieran ustedes, como les guste, como prefieran. Entonces, es momento de presentar a Eduardo Oscar Musín Nayar, exdirector vice en Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, profesor en Historia e Instrucción Cívica. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y pasando lista, Luis, Roberto, María Teresa, y hoy que tenemos a Jazmín, joven doctora, que nos está visitando. Bien, y obviamente a todos los oyentes que están del otro lado, que siempre están esperando el momento de la campana, profe. Y tuve la grata, me escribió Guillermo, a quien le mando un saludo. No pude hacer nada de lo que me dijo ayer porque no pude comunicarme con nadie, pero hoy nos trae, y estuvimos ahí en este gran tema, conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el Día Trabajador en la Argentina, el Día Internacional, en homenaje. A ver, iríamos por acá, vamos por acá, a ver si las creencias, porque, y aparte, algunos también tendrían alguna duda sobre esto. Hecho que tengo que decir, nada de asado para mí, todo para reflexionar mañana. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a un grupo de trabajadores anarquistas, también conocidos como los Mártires de Chicago, quienes en 1886 fueron ejecutados en la ciudad de Estados Unidos, que entre paréntesis no festeja el 1 de mayo, por reclamar una jornada laboral de 8 horas. ¿Es así, tal cual? Sí, tal cual como lo decís, Luis, y agreguemos, que era un dato que iba a dar al final, pero ya nos viene bien. Estados Unidos y Canadá no festejan el 1 de mayo como Día del Trabajo. Ellos tienen un día aparte, creo que es en septiembre, que es el Día de los Trabajadores. Durante el franquismo no existió el Día de los Trabajadores, pero como era muy católico y al Papa Pío XII políticamente no se le escapó una, por los tiempos que tuvo que vivir, puso San José Obrero el 1 de mayo, siendo que había una fiesta de San José, el Padre de Jesús. Entonces, de esa manera, hizo una aceptación para tapar los movimientos que existían, clandestinos, por supuesto, del Partido Socialista, el POM, que era el obrero troquista, y el Partido Comunista de España. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cómo comenzó? Y yo me diría unos 20 años, entre 15 y 20 años antes de esa fecha asiaga, que es lo que es la masacre de Chicago, porque en esa fecha, unos 15 años antes, ahora no me acuerdo bien, Estados Unidos había decretado que la jornada laboral era de 8 horas. La jornada laboral allá y acá y en todos los países, hasta que aparecen los movimientos reivindicativos, quizás los primeros que aparecen son Inglaterra, con una orientación no marxista, no anarquista. En el resto del mundo tiene una orientación o marxista o anarquista. Entonces, la jornada de trabajo se llevó a 8 horas, de 14 de 12, con trabajo infantil
y trabajo de la mujer. Y han quedado algún anciano también, ¿no? Los anarcocomunistas y los anarcosindicalistas comienzan a hacer manifestaciones y huelgas. Y en una huelga, la de Hyde Market, que terminó mal, hubo muertos civiles, entonces el Estado de Chicago, eligió, medio a dedo, porque después se demostró que había sido todo amañado. Al final el gobierno fue como Sacco y Vanzetti, después que lo mataron el gobierno pidió perdón 100 años después, cuando ya no existían ni los nietos de los que habían sido ahorcados. Entonces estos fueron juzgados en un juicio amañado, y de los 8, 6 fueron condenados a muerte, uno se suicidó y otros 2 terminaron en la cárcel. Ahora, esos movimientos se van a difundir por todo el mundo y van a haber represiones en todo el mundo y muerte de trabajadores, y alguna vez la ligaba también algún policía. El 1 de mayo de 1909 en la Argentina estaba de jefe de policía Ramón L. Falcón, coronel, que tenía fama, que tenía pasado militar y tenía fama de mano dura. Entonces, como ya existía desde 1905 la ley de residencia, que al extranjero que era revoltoso, revolucionario, se lo deportaba sin más ni más, había toda una idea que esa gente que estaba entrando con esa inmigración no regulada, porque era una inmigración no regulada ante la necesidad de gente para poblar el país y para poblar los territorios que habían sido tomados a los pampas. Entonces la gente entraba y entraba. Entonces, como empiezan a ver que esa gente trae ideas diferentes a las tradicionales de acá, bueno, se los echa directamente. Entonces, en esa escena, y como en 1910 se iba a festejar el centenario con bombos y platillos, entonces lo ponen a Falcón para que tenga mano dura. Y un 1 de mayo, donde estaban primero las columnas socialistas, después las columnas anarquistas, después había otras columnas más, porque no había unión entre los trabajadores, había diferentes matices. En 1909, socialista y comunista eran 2 alas del Partido Socialista en ese momento. O sea, el socialismo democrático, que quería llegar por los votos, y el marxismo revolucionario, que quería llegar por la revolución del proletariado. Entonces, hay una carga de caballería para amedrentar, y se los llamaba los cosacos a la gente de caballería, y pegan una sableada, y esa sableada se lleva 10 personas, de las cuales hay muertos ahí mismo, algunos que mueren luego, y de los 150 heridos, los hospitales no dijeron cuántos de esos 150 heridos murieron. O sea, se calcula que una matanza de 20 a 30 personas, un 1 de mayo. Unos meses, creo son 6 meses después, Simón Radovisky, anarquista, en un momento que está haciendo una recorrida Falcón con su secretario Lartigo, le pone una bomba y los tirotea, y en la expansión hace que él también caiga, y bueno, cae preso. Radovisky se ha indultado ya 30 años después, cuando estaba tuberculoso, ¿no? Porque lo mandaron a Ushuaia. Y ahí mueren Falcón y Lartigo, que tienen sus estatuas en el cementerio de la Recoleta. A partir de ese momento
se elige en 1924 Alvear a lo que había sido el cementerio de los extranjeros, principalmente ingleses y norteamericanos, que fue a pasar al lado de lo que es hoy el cementerio de la Chacarita o Necrópolis del Oeste. Abajo de esa plaza todavía están los finados, ¿no? Entonces hicieron plaza y le puso el nombre en época de Alvear 1 de mayo. Entonces las reuniones del Partido Socialista se hacían ahí, el Partido Comunista, y todavía el troquismo no aparecía todavía. El troquismo va a aparecer en la década del 30, después de la muerte de Trotsky, fundamentalmente en Cataluña, ¿no? Con el Partido Obrero Unido Marxista de filiación troquista. Entonces, hasta ahí, todo ese momento, cuando hubo esa pseudo-democracia, la democracia fraudulenta, de los fraudes y demás, de fraude electoral, que se llama la década infame, se permitía hacer reuniones y de vez en cuando había algún conato, de vez en cuando se llevaban a alguien puesto, siempre del bando de los obreros, que es el más débil en esas cosas. En la década del 30, cuando el golpe de Uriburu, no hay forma de festejar ni el 1 de mayo ni nada que se le parezca. No se proscribe al Partido Socialista, pero hay una férrea actitud hacia todo lo que pueda ser contrarrevolucionario, porque Uriburu entiende que lo suyo es una revolución de tipo fascistoide, que rápidamente fue copada por los sectores oligárquicos. Y así llegamos hasta lo que fue en el año 43, las leyes laborales, y ahí empieza, cuando sube Perón trata de que el 1 de mayo sea la fiesta del trabajo, que deje de ser el día de lucha, porque entiende, y era la idea, que en la comunidad organizada, donde cada uno cumplía un rol, quedaba diluida esa dialéctica entre opresores y oprimidos. Es decir, que en la comunidad organizada cada uno tendría su lugarcito. La cuestión es que incluso es una canción que se cantaba al lado de la marcha peronista: hoy es el día del trabajo, unidos por el amor de Dios. Señores oyentes, yo tengo 73 para 64, o sea, de esas cosas he sido testigo. Entonces, va esta situación hasta que en el año 55 cae Perón, y los que siguen con la conmemoración del 1 de mayo como día de recuerdo de los mártires y demás, y día de los trabajadores internacional y demás, son levemente el Partido Socialista, que se ha ido desgranando, que perdió bases que se pasaron al peronismo, y el Partido Comunista, que sigue firme, que es un partido importante, que fue del que menos salieron para el lado del peronismo, aunque posteriormente la fuerza de las circunstancias y las dictaduras llevaron a una alianza hasta el día de hoy del Partido Comunista con el peronismo. Entonces, luego de esta situación de la revolución fusiladora o el golpe del 55, el día de salir del trabajador era el 17 de octubre. Y después estaban, ya digo, los trabajadores, las comisiones internas de fábrica y demás, que respondían al socialismo o al comunismo, que lo hacían el 1 de mayo. Ahora, la resistencia a esa dictadura y a otras que vinieron va a pasar a la acción directa, y el peronismo va a tener lo que se llamó la primera resistencia y después lo que se llamó las formaciones especiales, es decir, que ya se enfrentaba a la dictadura en forma armada y no
en esas reuniones multitudinarias. Cuando vuelve Perón en el 73, el 1 de mayo del 74, se da la división entre los sectores tradicionales peronistas y los sectores más revolucionarios. Es el día que Perón echa a los montoneros, porque se hace el planteo que es la fiesta del trabajo, y montoneros y los sectores que respondían a montoneros dicen que no era nada para festejar, que había que volver a el día de lucha porque no estaba de alguna manera consolidado el poder de los trabajadores y el poder de las clases oprimidas o por la oligarquía o por el imperialismo, diría, por la oligarquía, que siempre es la personera del imperialismo. Hago un paréntesis ahí, profe. Sí, cómo no. Porque me parece que hoy tampoco hay nada para festejar y todo para reflexionar y sí para conmemorar por esos muertos que hubo, por las 8 horas de trabajo, que hoy aún, después de tanto tiempo, no se cumplen. Claro. Por los, no solamente Totalmente de acuerdo. por los que no tienen trabajo. Perfecto la acotación que haces. Ahora, reconozcamos que después, no me acuerdo cómo se llama el oyente, porque me tiró de las orejas, a veces al profesor también le tiran de las orejas, porque yo, por no decir Carlos Saúl Menem, por cábala, digo el innombrable. Sí. Tenemos que reconocer que Menem se aprovechó, usurpó las banderas tradicionales del peronismo, hizo entrar al neoliberalismo más crudo en la Argentina. Entonces, al cerrarse las fábricas, la gente se transformó en sobrevivientes, lo que hoy decimos las changas, esta cosa del cuentapropismo que los neoliberales, para darle, dicen, no, son emprendedores, ¿no? Porque, o sea, emprendedores era San Martín, por ejemplo, que emprendió una causa. Entonces, se les pone el nombre de emprendedores. Entonces, la masa laboral proletaria, propiamente dicho, y usemos proletario como es el trabajador asalariado, que está dependiendo siempre del sueldo de una patronal, para no decir patrón, para decir una patronal. Y yo, si me permiten, tengo unos minutos, si me permiten, la palabra proletario es muy interesante, porque viene de prole, porque en época de los romanos se permitía que el padre vendiera a sus hijos. Entonces se decía que él era un proletario, porque su única propiedad era su prole. Entonces, cuando estaba falto de plata, vendía un hijo. Que eso es interesante porque, a la luz de las ciencias actuales, sabemos el valor de lo simbólico, ¿no? Entonces, el proletario es una mercancía, una mercadería en manos de papá patrón, que creo que es muy interesante analizarlo así etimológicamente. Entonces, en la época de el turco, porque ya lo nombré una vez suficiente, Sí. en la época del turco se terminó con el asalariado, se vino a esta nueva forma de precarización laboral, que es el contrato de trabajo. Entonces, la verdad es que ha desaparecido, es endeble o es débil la figura del trabajador, porque fíjate que en este momento se está hablando de 50% de gente bajo la línea de pobreza, unos índices de desocupación que siempre sabemos que están inflados, así que la desocupación debe ser
bastante más importante de lo que dice. Y eso generó lo que hemos hablado una vez, de que el obrero, el trabajador, que tiene menos nivel sociocultural, tiene más ganas de lucha, pero menos capacidad de organización. Claro. Entonces, eso lo estamos viendo, que no encontramos que haya otra canalización de protestas importante que no sean los piqueteros, por ejemplo, que son justamente los desplazados del sistema. Claro, qué complejo, porque al generarlo así, al desplazarlo, se generan nuevamente jornadas de más de 8 horas, jornadas con precariedad, y estas luchas, y por eso digo que son jornadas para reflexionar a ver qué nos está pasando y quién, ya lo hemos hablado más de una vez, quién tiene el poder para la dominación. Claro. Al cierre del programa, que hay una cosa que a mí siempre me da vueltas en la cabeza, ¿no? Que uno, yo le quiero contar, te cuento a vos, Luis, y le cuento a los oyentes, mis primeros gases lacrimógenos fueron el 17 de octubre de 1965. Entonces, yo más o menos siempre he tenido una idea, un proyecto desde chico. En esa época yo tenía 17 años. Siempre he tenido un proyecto de país, y esté como esté mi situación socioeconómica, si tengo, digamos, para el puchero o una papa más para el puchero, siempre tuve la misma idea de redención de la clase trabajadora y de liberación nacional. Ahora, hay algo que no sé qué cosa es, que no se evitó, que por ejemplo, y lo he visto en fábricas, que también pasé por ahí, que el aprendiz está en una afiliación política y cuando pasa a fresador o tornero está en otra, y cuando pasa a supervisor está en otra. No sé por qué el hecho de pasar a esto que se llama clase media, que es una ficción, que es un cuento para endulzarnos un poco, porque si nosotros decimos, a ver, yo soy clase media, tengo una jubilación de director de bien, me permito poder salir un domingo, pero si yo me comparo con lo que la teoría dice que es clase media, Macri sería clase media. ¿Y cuál es la diferencia entre él y yo? Abismal. Entonces, ¿por qué esa cosa que algunos compañeros dicen, sí, los terratenientes de maceta? Tiene 4 zanahorias en el fondo de la casa y cree que es terrateniente y sale a pedir por el campo. Bueno, eso es un misterio. ¿Qué es lo que le cambia en la cabeza a la gente? bueno, yo creo que algunas mentiras. Sí, pero ¿cuál es el antídoto para la mentira? Estar concientizado. O sea, también que no escape la responsabilidad de quienes tenían políticamente el deber de concientizar y no lo hicieron. Sí, alguno iría más allá y diría la conciencia de clase. Exactamente. Iría un poquito más profundo y diría conciencia de clase. Conciencia de clase. No, está perfecto, Luis. Está perfecto. Es la conciencia de clase. O sea, ¿a qué clase pertenezco? ¿Cuál es mi pasado? ¿Cuál es mi presente? Y bueno, ¿y cuál es mi proyecto de país? Conciencia de clase. Sí. Aplausos para vos. Me parece que parte de ahí, no le veo otra cosa, porque uno puede mejorar, no sé, en su trabajo, en su calidad de vida, porque, no sé, trabajó 40 años y puede haber mejorado su estándar porque tiene muchos años de aporte y porque puede haber progresado en su trabajo, porque ya no,
En algunos casos, porque en otros donde juntaste 10 años te dicen, che, afuera, Sí, sos muy viejo. En otros lados quizás no, juntás un poco de antigüedad y si el convenio colectivo te ampara, te tienen que pagar la antigüedad y eso hace que ganes un poquito mejor. Eso no te cambia la condición de clase. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. No, cuando alguna vez en discusiones con los docentes, dígelo porque usted representa a la patronal, no, flaco, tenés un error garrafal. Vos y yo somos empleados de la misma patronal. Vos sos un tornero y yo soy un supervisor en la fábrica, pero el patrón no soy yo, es otro. Y daba el nombre de uno que era patrón allá en Matanza, ¿no? Por eso vuelvo a insistir con lo que arrancábamos hoy temprano, esta pequeña charla para recordar, para hacer un poco de memoria de dónde venimos y por qué mañana, que justo cae domingo y bueno, uno más allá del chiste fácil que alguno puede llegar a hacer, el asado no lo vamos a comer porque está muy caro, porque ese sería un chiste muy fácil, burdo y chabacano. Me parece que es un día más que nada para reflexionar, para charlarlo en familia, con los amigos, con algún compañero, decir, no hay nada que festejar, hay todo que conmemorar y todo para reflexionar. Sí, señor. Y no olvidarse del origen de uno, porque olvidarse del origen es como, hay un proverbio de los palestinos, ¿no? El árbol que se olvida sus raíces va camino a secarse. Es bueno, es bueno. Profe, como siempre, si no hay más nada, que agradeciendo esta charla, hasta la clase que viene. Interrumpiendo la sobremesa. Espero que ya está. Ya está, porque fue lindo estar con esta amiga que escuche también estas cosas. Bueno, le mando un abrazo, saludos a María Teresa, a la amiga también que se ha sumado a esta charla. Una joven doctora y con una trayectoria profesional y de vida incipiente, pero importantísima. Con conciencia de clase, que era lo que estábamos hablando. Bueno, una alegría y un saludo fraternal para ustedes. Gracias. Muchas gracias igualmente. Bueno, era como siempre en la tarde de Sueños y Sonidos, Eduardo Oscar Musín Nayar, exdirector vice en Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, profesor en Historia e Instrucción Cívica, en esta charla de todos los sábados, hablando de historia. Hoy, la del 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.